Saludos amigos que se conectan nuevamente a través de mi página en Facebook y también a través de mi Twitter, Che Boricua. En otro live más, estas conversaciones que realmente todavía no tienen nombre, no sé si tampoco si le pongo un nombre, pero realmente el nombre no importa, lo que importa es llevar el mensaje correcto y claro a la gente para que puedan informarse sobre diferentes tipos de temas y en esta ocasión que es más tema que el del COVID-19. Y por eso yo sé que hay muchas interrogantes, hay mucha información sobre todo corriendo, mucha información buena, pero como todo, también hay mucha información no buena y mucha información que simplemente es falsa y son unas loqueras. Y por eso, pues, quise invitar hoy a Daniel Colón, quien es un biólogo molecular, también es neurocientífico, profesor de Yale, y si sigo diciendo todo lo que el hombre hace, nos coge aquí toda la conversación. Daniel, buenos días, buenas tardes ya. Gracias, Che. Un gusto estar aquí contigo hoy en este podcast. Gracias a ti por la oportunidad. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en el Circo de la Mega, pero pues, allá el tiempo es un poquito, ¿verdad?, más reducido y no se pueden tocar de repente muchos temas con profundidad o con detalles, y por eso pues quise hacerte esta invitación, así que muy agradecido, ¿verdad?, por esta oportunidad. Gracias. Mira, pues nada, vamos a empezar yo, ¿verdad? Estoy haciendo este tipo de live y conversaciones porque el término entrevista se pone muy técnico y me gusta más una conversación informal, relajada, para que la gente lo pueda entender bien fácilmente, porque hay mucha información, pero a veces nos ponemos muy técnicos, ¿verdad?, con los términos, y pues de repente la gente se pierde. Además que, como tú sabes, hay mucha desinformación también y hay mucha gente que comparte cualquier cosa que ven en las redes sociales. Sí. Y lamentablemente también hay mucha gente, tanto médicos como científicos, políticos, que no se ponen de acuerdo. Entonces unos dicen que esto es algo creado, esto es algo que es real. Entonces, pues, nada, me gustaría primero que nada que nos pudieras hablar qué es lo último, ¿verdad?, que ha pasado sobre el COVID, que nos puedas decir. ¿Qué es lo último que se ha descubierto? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Pues mira, ya me imagino que todo el mundo sabe que el COVID es un virus que es nuevo para la humanidad. Así que toda esa confusión que tú estás mencionando, que pasa usualmente, inclusive los discursos de cosas que se llevan discutiendo 20 años, tómate el Código Civil, tú sabes que ahora mismo hay mucha confusión. Claro. También se lleva discutiendo hace 20 años. Esto del COVID, pues, un virus que no, o sea, el virus que causa el COVID de la enfermedad, vamos a empezar por ahí, el COVID de la enfermedad. El virus se llama el CoV-SARS-2 y es un virus similar. Yo no sé si tú te acuerdas, en el 2003 hubo una epidemia en China que se llamaba el SARS, que estaba todo el mundo asustado, que iba a llegar acá y que iba a llegar acá, pero no llegó, pero mató un montón de gente en Hong Kong, fue un desastre. Y el COVID-19, una enfermedad causada por un virus similar a ese virus, no el mismo, es similar, se llama un coronavirus. Y lo llama un coronavirus porque cuando tú le tomas una foto al virus con un microscopio electrónico, porque los virus son diminutos, no los puedes ver así a simple vista, pero tienen una estructura que parece como unas coronitas, de verdad son bien bonitos, tienen como una espullita. Entonces, por eso lo llamaron coronavirus. Y el coronavirus que causa el COVID-19 no era un virus de humanos, era un virus que infectaba animales. Y ese virus, a veces lo que pasa con los virus es que pasan de infectar animales a infectar humanos. ¿Por qué? Porque los virus se multiplican rápidamente y algunos de ellos tienen mutaciones. La mayoría de las mutaciones lo que hace es fastidiar al virus. Tú te puedes imaginar, si tiene una mutación al azar, casi todo el tiempo va a terminar fastidiado. Pero ocasionalmente el virus le da una mutación que le permite tener una habilidad que no tenía antes, como los muñequitos con las cuestiones de los X-Men y eso. Ajá. para el virus. Y esta habilidad para este virus era la habilidad de infectar células humanas. Los científicos, nosotros podemos predecir cuándo eso va a pasar. De hecho, hay estudios que salieron en el 2010, 2012, 2013 de la comunidad científica internacional diciendo, ojo, este coronavirus cambia y no está muy lejos de tener los cambios que le va a permitir dar el brinco a una célula humana, y eso
podría resultar en un problema como lo que tuvimos con el SARS. Lo que pasa es que esto es como, yo digo que es como la cuestión del calentamiento global, mano, que, o sea, la comunidad científica dice y dice, y la gente, pues, no sé si es falta de comunicación o no sé lo que es, pero si en aquel momento se hubiesen invertido los recursos para pararlo, no estuviéramos en la situación que estamos ahora a nivel global, imagínate el hit que cogió la economía ahora. Se hubiese podido prevenir, igual que se hubiese podido prevenir en Puerto Rico si se hubiese cogido en serio en enero. Entonces, pues, nada, un virus que estamos aprendiendo cosas constantemente, no tiene cura, ninguno de nosotros tiene inmunidad, a menos que te haya dado el virus antes, no tiene inmunidad. El peligro del virus, yo siempre lo explico, que es que como nadie tiene inmunidad, la verdad es que la gente está bien asustada porque alguna gente piensa que si le da el virus se va a morir. Pero la realidad es que la mayoría de la gente cree que el virus no le va a pasar nada. O sea, alguna gente no va a pasar nada, pero que nada, ni se van a enterar que les dio. Otra gente se va a enfermar un poquito, pero va a ser como un catarro. Pero el problema es que como 1% de las personas se van a complicar. 1% es un número chiquito, suena como un número chiquito, pero 1% de 3.2 millones es un montón de gente, mano. Claro. Y si tú tienes un montón de gente enferma al mismo tiempo, y está el peligro, y esta es la razón por la cual lo que la gente dice allanar la curva. Si tienes un montón de gente enferma al mismo tiempo, todo el mundo en el hospital, pues te colapsa el sistema de salud. Y eso lo evitamos en Puerto Rico, gracias a Dios. O sea, sobre las cosas nuevas que se están, ¿verdad?, aprendiendo de este virus, han salido muchos modelos de contagios, de posibles escenarios de contagios. Por ejemplo, vi uno hace varias semanas sobre que supuestamente si estabas corriendo y la persona del frente estaba corriendo te contagiaba, luego creo que lo desmintieron. Sí. He visto otros también de que si estás en una góndola de un supermercado y estornudas, pasa a la otra góndola. Sí. Y el más reciente creo que escuché era que era en una cabina de un avión que si estornudaba en varios segundos como que se esparcía, ¿verdad?, por toda la cabina. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? ¿Cuáles modelos son reales? ¿Cuáles no? Mira, te voy a contestar esos tres y después te voy a contar algunos modelos. Perdona, que aquí las ambulancias están, ya tú sabes. Tranquila. Yo estoy en un centro médico, las ambulancias están... mira, y después te voy a contar unas cosas nuevas que hemos aprendido del virus, que no están entre esas que tú mencionaste, pero son importantes mencionarle al público. En términos de contagio, lo que sí sabemos es que el virus para contagiarte tiene que entrar por los ojos, por la nariz o por la boca. Okay. Si tú tocas una superficie con las manos, la gente no lo piensa así, pero las manos son realmente una barrera, o sea, la piel es una barrera enorme. Y el virus no puede simplemente pasar esa barrera. Esa es tu primera línea de defensa. Por eso cuando la gente le dice, mira, lávate las manos, es porque si vamos a suponer que hay una superficie que está contaminada y tú la tocas, no te va a enfermar. No te va a enfermar a menos que te toques los ojos, te toques la nariz o te toques la boca. Ahora, no quiero decir que no quiera, o sea, hay dos problemas, que nosotros todo el tiempo nos estamos tocando la cara, vamos a empezar por ahí. Y el segundo problema es que si tú tocas algo que está contaminado y te vas por ahí tocando como un loco, pues va a contaminar otra superficie. Ok. Después viene la pregunta de, pero espérate, ¿qué es lo que tú quieres decir con contaminar otra superficie? ¿Cuánto tiempo dura la superficie? ¿Qué pasa si hay una partícula? Como que la gente se pone bien, tú sabes, bien paranoica en ese momento. Yo tenía una tía que decía, no, yo no quiero salir al patio porque si sopla el viento y me trae el virus. Mira, hay una diferencia entre probabilidades y posibilidades. Es posible que mientras yo estoy hablándote contigo que hay un meteorito aquí y me mate. Es posible. Pero ¿me debo yo preocupar por eso? ¿Es probable? No. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es probable? Mira, es probable que si tú estás en un grupo grande de gente, en una barra, en la placita, en una playa, en un picnic con un montón de gente, es probable, las probabilidades de que te enfermes son mucho más altas, porque estás cerca de la gente te está hablando en la cara, nosotros los puertorriqueños, tú sabes, estamos ahí al frente hablándonos y dándonos cariño y la mano y abrazos, entonces eso es mucho contacto, ¿ves? Tiene una persona que está enferma, te estornuda a menos de 6 pies de distancia, ¿es probable que te contamine? Sí, es probable que te contamine. Ahora, tú tienes una persona que está corriendo en una pista de correr y tú estás en un ambiente abierto, en un ambiente cerrado. Tú estás haciendo ejercicio, estás lejos de la persona. Si la persona tuviese COVID, ¿es probable que te contamine?
menos probable, mucho menos probable. ¿Ves? Entonces ya es posible, o sea, es decir, es imposible que no te vaya a... Mira, no te puedo decir que es imposible, no te puedo dar esa seguridad de imposible porque hay que ver muchos factores, pero yo solamente me enfoco en lo que es probable. Protégete pensando en lo que es probable. Entonces, ¿cómo te proteges? Las mejores maneras de protegerse es, mira, lo que yo ando todo el tiempo por ahí, una mascarilla, porque la mascarilla me protege de dos maneras. Una es que si, por tener la mascarilla puesta, ya yo no me voy a estar tocando la cara, ¿ves? Entonces, eso es una manera. Lo segundo es tener 6 pies de distancia de personas que no sean tu núcleo íntimo. El núcleo íntimo son las personas con quien tú vives. Y tener esos 6 pies de distancia y no estar con una persona que tiene síntomas. Tú sabes que antes la gente se sentaba a la oficina enferma si tenía... Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, como que eso era una... O sea, si tú eras bien fiebrudo de la escuela, tú te presentabas a la escuela aunque estuviera enfermo. Sí. Ya eso no va. En la escuela y en el trabajo también. Sí, no, pues ya eso no va. Ya la sociedad cambió. Si tú estás estornudando, quédate en tu casa, quédate tranquilo. Pero mira, una cosa que tú me estás preguntando, las cosas nuevas. Déjame compartirte una cosa nueva importante compartir. Al principio, el virus, el SARS, tiene que ver con Severe Respiratory Disease. Ese es el acrónimo, SARS, tiene que ver con eso. Es porque el virus, uno de los síntomas que dan es que cuando da bien severo, es que se te llenan los pulmones de unos fluidos que te limitan la respiración. Es una enfermedad bien fea, mano, porque la gente tiene dificultad respirando. Ese era como que el síntoma principal. De momento empezaron a encontrar otros síntomas. Que si gastrointestinal, la gente la diarrea. Y ahora resulta que hay otros síntomas que están encontrando con los niños, que le da algo que le dicen el Kawasaki Syndrome. Y esencialmente lo que está pasando con este virus es... Voy a usar la palabra interesante, pero no lo quiero decir de manera irrespetuosa. Desde un punto de vista científico es interesante. Desde un punto de vista médico y humano es trágico. Pero lo que está pasando es que este virus no es lo que... cuando se te complica el cuadro clínico, no es que el virus te esté... o sea, el virus no es lo que te mata. Si llega a ese desenlace trágico, fatal, no es el virus lo que te mata. Lo que está pasando es que el virus... cuando te infecta se esconde en tus células y el cuerpo no sabe que lo tiene, y de momento el cuerpo se da cuenta de que lo tiene de cantazo, y cuando el cuerpo se da cuenta de que lo tiene de cantazo, el sistema inmune, que es el sistema que nos protege de las infecciones, se vuelve loco y empieza a disparar, pero de la baqueta. O sea, hay lo que se llama una tormenta de citoquinas. ¿Qué son citoquinas? Son unas señales químicas que utiliza el cuerpo, son unas alarmas químicas que el cuerpo dice, mira, es como si de momento te das cuenta que tienes todos los enemigos y tú, ¿qué? Entonces, y interesantemente, esa respuesta del cuerpo al virus es lo que te mata. No el virus, es la respuesta del cuerpo al virus. Y la manera en que te afecta la respuesta al virus se puede manifestar de diferentes maneras, y casi siempre es una inflamación, que una inflamación es una hinchazón que el virus tiene, que el cuerpo tiene en respuesta usualmente a una infección. Entonces, lo que se está viendo es que hay muchos diferentes tipos de inflamaciones en respuesta a este virus por estas tormentas de citoquina. A veces te afectan los pulmones, en los niños le afectan, por ejemplo, los deditos de los pies se les hinchan, se les ponen bien colorados y les salen unos raches. Pero lo que tiene en común todo eso es una respuesta del cuerpo exagerada. Y hasta cierto punto a mí me parece como una metáfora lo que hace el virus con como Puerto Rico mismo respondió al virus. ¿Tú ves? Porque hay una metáfora ahí, porque es como que no te das por enterado que tiene el virus hasta que es tarde. De momento tiene una respuesta súper exagerada, y cuando tiene una respuesta súper exagerada termina haciendo más daño de lo que termina ayudando, porque no tiene una respuesta que se supone que estuviera ajustada a lo que fue el problema. Te vaya gradualmente. Eso es lo que pasa en el cuerpo. Exacto, o por parte, exactamente. Mira, Daniel, también vamos a estar... las personas que nos están viendo, que pueden también enviar de repente alguna inquietud, tanto por Facebook o por Twitter. Aquí rápido Viviana Irizarry pregunta que si puedes abundar un poco sobre la inmunidad colectiva. Sí, claro que sí. Mira, la inmunidad colectiva, a lo que gracias Viviana por la pregunta, a lo que ella se refiere es que cuando tú tienes a nivel de salud pública, todo el mundo piensa esto a nivel individual. Tú piensas, diablo, me voy a enfermar yo, me curo yo, voy al hospital yo o tus seres queridos.
Pero tenemos que ver que desde un punto de vista del virus, es verdad, te está infectando a ti, pero está infectando a un grupo de personas. Es como que esto es una sociedad y eso se llama salud pública. Cuando tú lo miras, cuando tú te despegas del árbol para mirar el bosque, es lo equivalente en salud, es equivalente a irte de la medicina a mirar salud pública. Cuando tú lo miras desde un punto de salud pública, lo que tú ves es que cuando a suficientes personas le ha dado el virus, esas personas que le dio el virus desarrollan una respuesta después que le dio el virus, donde el cuerpo reconoce el virus y lo puede contrarrestar. Entonces, si le fuese a dar el virus una segunda ocasión a esa misma persona, esa persona va a tener una respuesta inmune ya como que educada. Así es que funcionan, por ejemplo, las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna te coge un virus, te lo hace como, yo digo que son como si fuera una chata para los boxeadores. Como que te lo debilita a tal punto que no te va a enfermar. Pero se parece al virus, entonces se lo enseña al sistema inmune y lo entrena al sistema inmune. El sistema inmune lo mira y dice, espérate, esto no es de aquí, monta una respuesta y cuando viene el virus de verdad, que es el que te fuese a enfermar, ya el sistema inmune lo puede reconocer porque ya tú lo entrenaste. Eso es lo que hace una vacuna. Porque ¿qué pasa con un virus como este y con ese aspecto de la inmunidad colectiva? Cuando a suficientes personas le ha dado la enfermedad, suficientes personas han desarrollado una respuesta inmune a la enfermedad. Lo que pasa es que si el virus fuese a darle a esas personas, no puede entrar, no puede infectar a esa persona. Como tú, como individuo, solamente te puedes infectar de otras personas infectadas. Vamos a suponer que este es tu grupo y toda esta gente le ha dado la enfermedad antes. Y estás tú. Este le vuelve a dar el virus, está expuesto, pero no le puede dar, así que cuando te vea a ti no te lo va a pasar. Igual este. Entonces, llega un punto, desde un punto de vista salubrista, de salud pública, que suficientes personas se han enfermado. Ese numerito mágico es como 70%, me parece. Okay. Que ya para el 30% que no se ha enfermado están protegidos. Están protegidos porque es como si tuviera un escudo de gente alrededor de ellos que los protegen, porque toda esa gente, cuando se expongan al virus, no le va a dar. Y si no le da, no lo puede pasar. Y eso es lo que es la inmunidad colectiva. Eso eventualmente pasará con este virus, se va a acelerar con la vacuna, por eso es que la gente habla tanto de la vacuna. Si viene la vacuna antes, va a pasar antes. Pero no podemos disparar de la baqueta y pensar que si nos enfermamos todos juntos, pues salimos de esta. Porque por un lado es cierto, pero el costo va a ser muchos seres queridos. Y más en Puerto Rico, que la población adulta es bastante grande y las condiciones de salud también, independientemente sea adulto, ¿verdad? Envejeciente asmático, un sistema de salud muy débil. La gente me dice, no, pero mira, en Suecia tienen ahora mismo los peores casos de todos los países escandinavos. O sea que de verdad no está yendo tan bien. Y Suecia tiene un sistema de salud excelente. O sea, tú no puedes, es como, chicos, como si tú coges un tanque y tú dices, bueno, olvídate, yo voy a guiar con este tanque y si choco, pues voy a chocar, voy a sentir el cantazo, pero tengo un tanque. Versus si tú te vas en un carrito estartalado a 85 millas por hora, que es nuestro sistema de salud ahora mismo, Dios quiera que mejore, yo como puertorriqueño me encantaría que mejore nuestro sistema de salud, pero ahora mismo un carrito estartalado. Te vas con un carrito estartalado, choca a 85 millas por hora, no vas a vivir para contarlo. Te vas en un tanque, choca con una muralla y puedes vivir para contarlo. Suecia es un tanque del sistema de salud, el nuestro, un carrito estartalado, no nos podemos dar el lujo de tener esa estrategia. El virus, aparte de que es nuevo, es un virus que muchas personas pues lo pueden tener, como ya explicaste, y jamás nunca a lo mejor se dan cuenta de que lo tuvieron. Y la única manera de saberlo es las famosas pruebas, que ha sido pues un tema bastante comentado, tanto, ¿verdad? Por los escándalos de mal manejo y por 20 otras cosas. Sí. ¿Cuál es la diferencia, Daniel, de las pruebas serológicas que tanto se habla o las rapid tests que hacen y que están comprando un montón versus las pruebas moleculares que son las que, ¿verdad? Determinan? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, te voy a dar la diferencia de varios puntos de vista. Primero, el paciente. Porque yo siempre explico la diferencia como que en términos de resultados y me di cuenta, un montón de gente en Twitter me estaba escribiendo, pero me hicieron un pinchazo, ¿es esta o la otra? Y me di cuenta, ya los tengo bien perdidos con mis explicaciones. Espérate que se me fue esta parte aquí. Desde el punto de vista del paciente, la prueba serológica,
va a ser una prueba basada en sangre. Si a ti te sacaron sangre para hacerte la prueba, te hiciste la serológica o te hicieron la serológica. No importa qué tipo de, si sea el pinchazo o sea sangre en la vena acá en el brazo. Mira por qué. Porque el virus realmente no va a estar en la sangre por ahí como... Lo que está en la sangre son unas proteínas que hace tu cuerpo en respuesta al virus. Cuando el virus te ataca, tu cuerpo responde. Y hace unas proteínas que se llaman anticuerpos. Se llaman anticuerpos. El nombre a veces la gente dice, pero ¿por qué como que anticuerpo? Es un anticuerpo porque no es un anticuerpo contra tu cuerpo, es un anticuerpo de tu enemigo, que es la bacteria o el virus, lo que sea que está atacando. Y es una proteína que es un arma que usa el cuerpo. Se une a lo que reconoce, son bien específicos, y se une a ese virus y le dice al resto del cuerpo, mira, aquí está el enemigo, tenemos que deshacernos de esto. Las pruebas serológicas rápidas, lo que miden de la sangre es ese anticuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese anticuerpo no es el virus, y ese anticuerpo se puede producir si te da cualquier tipo de coronavirus. Al principio del programa te estaba explicando que COVID-19 es causado por un virus específico, que es un coronavirus específico, pero hay otros coronavirus. A la gente ahora es que viene a escuchar de los coronavirus, tú no lo piensas, pero cuando a ti te da un catarro, muchas veces es un coronavirus. Lo que pasa es que en un coronavirus no es el mismo coronavirus que te causa el COVID-19, otro diferente. Cuando te hacen la prueba serológica rápida, muchas de esas pruebas no distinguen si los anticuerpos, si las respuestas que tu cuerpo creó fueron al virus que te causa el COVID-19 o a un coronavirus que te causa un catarro bobo. Okay. Entonces no te puede decir si tú tuviste el virus que te causa el COVID-19, número uno. Número dos, el cuerpo tarda en crear esa respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que a mí más me preocupa y lo menos que se discute. Vamos a suponer que tú y yo ahora mismo estamos haciendo esta entrevista, yo estoy en New Haven y tú estás en Puerto Rico, pero vamos a suponer que estuviésemos en el mismo cuarto y yo tengo el coronavirus y tú no lo sabes y te lo pego. Vamos a suponer para hacer el ejercicio. Mañana tú vas a poder regar ese virus. Mañana. Tú lo vas a tener y lo vas a poder regar, pero tú no vas a ver síntomas. Si te dan síntomas, no los vas a ver hasta dentro de una semana. Esa primera semana tú los puedes regar y no vas a tener síntomas. Si te hacen la prueba serológica, esa primera semana tú vas a dar negativo, porque tu cuerpo todavía, el síntoma cuando tú te enfermas, es tu cuerpo respondiendo al virus. Cuando tu cuerpo sube de temperatura con la fiebre, es tu cuerpo diciendo, mira, vamos a subir la temperatura a todo el sistema para matar el virus. Entonces, si tu cuerpo no ha hecho la respuesta al virus, no la ha creado, tú vas a dar negativo a la serológica a pesar de que tiene el virus y lo estás regando. Entonces, cuando la gente dice, no, pero lo que nosotros vamos a hacer como estrategia es que vamos a coger los positivos y le vamos a hacer la prueba molecular. Yo digo, mira, eso es un disparate porque a mí me preocupan más los negativos. Claro. Porque tú le estás diciendo a la persona, tú eres negativa, no te preocupes, vete a trabajar, cuando esa persona puede estar la primera semana de infección regándolo a todo el mundo. Ahora, vamos a hablar de la prueba molecular. La prueba molecular, que es la prueba desde el punto de vista del paciente contraria a la otra, que es la prueba de sangre. La prueba molecular, ellos cogen un Q-tip, parece un Q-tip, se llama un hisopo. Te lo meten por la nariz. Una prueba Incómoda. Sí, chacho. Te lo meten por la nariz para llegarte a la parte de atrás de la faringe y coger una muestra de ahí. Y ahora mismo nosotros los científicos estamos trabajando con laboratorios clínicos para hacerla de saliva. Primero porque va a ser más seguro para las personas que están tomando la prueba, que no se tienen que acercar ahí tanto al paciente. Y segundo, porque va a ser más cómodo. Y tercero, porque funciona igual de bien. Se supone que funciona igual de bien. Los estudios científicos que han salido muestran que funciona igual de bien, así que ¿por qué no hacerla de saliva? Pero bueno, ahora mismo se hace con los hisopos eso. Si se usaron con un Q-tip y te dolió, fue la molecular la que te hicieron. Y la molecular lo que detecta es la presencia del virus per se. El día 1, ¿te acuerdas el ejemplo que te estaba dando que yo te infecto? Mañana te hacen la prueba molecular y lo encuentran. Okay. El primer día, segundo día lo encuentran rápido. Antes de que tú tengas síntomas, lo encuentran. Tan pronto tú puedes ser contagioso, van a encontrar el virus en tu sistema. ¿Por qué? Porque esa es la que detecta el virus. La serológica no detecta el virus, detecta la respuesta de tu cuerpo a algún coronavirus. Entonces esa es la gran diferencia. La serológica no se puede usar para diagnóstico porque no te diagnostica el virus. Pero entonces, aquí se está usando esa prueba, o sea, porque aquí yo escucho conferencia tras conferencia que se habla de pruebas y pruebas y pruebas y los números que salen diarios y la mayor cantidad de pruebas que se están haciendo precisamente son esas. Pues entonces, no. ¿cómo estamos tomando decisiones basadas en estas pruebas que, pues, según me acaba de explicar? La estamos tomando mal. No estamos tomando, mira, nosotros, la comunidad científica,
comenzó argumentando, y yo como miembro de esa comunidad fui una de las personas que alzó la voz, pero no fui el único, una comunidad grande. La comunidad científica puertorriqueña comenzamos argumentando, haciéndole eco a la comunidad científica internacional también, porque esto no es una opinión de Daniel Colón, Claro. tú sabes, esto es una opinión basada en hechos de la comunidad científica internacional. Desde temprano se argumentó que hacían falta pruebas. Entonces el gobierno respondió en pues, los chanchullos que salieron ahora, que es trágico, mano, porque si hubieran metido esos 40 millones a hacer las pruebas moleculares sería otro cantar donde estarían las cosas hoy. Pero bueno, le metieron a esas pruebas serológicas. Entonces la gente me pregunta, ¿por qué entonces seguimos usando las pruebas serológicas? Bueno, porque si tú compras millones de dólares en pruebas rápidas, tú sabes, después es como si algo hay que hacer con ella. Puede ser, tú tienes los nenes en la casa quejándose que tienen hambre, y te fuiste al supermercado y compraste, tú sabes, 300 pesos en Twinkie. Cuando te levantes el domingo, cuando abras la alacena, imagínate que te va a encontrar. Eso no quiere decir que sea nutritivo, pero es lo que te va a encontrar. Pues lo que está pasando. Entonces, la otra pregunta que hacen, que yo he visto también inclusive citas de personas que están en posiciones de toma de decisiones diciendo que no hay suficientes pruebas moleculares para hacer, que tienen que hacer la serológica. Y eso no es verdad. En Puerto Rico ahora mismo, yo acabo de tener un live con David Becknott. Antes de coger tuve uno con David Becknott que sale a las 3:30. Y acabamos de anunciar, mira, cuando empezamos estas conversaciones, cuando yo me empecé a envolver en esto, que fue hace como 6 o 7 semanas, yo me envuelvo porque el antiguo secretario de Salud, Mercado, había dicho que en Puerto Rico esos exámenes no se podían hacer. Y yo te digo, yo tengo como que hay un montón de cosas que yo no sé nada, no conozco bien, pero hay 2 cosas que yo conozco muy bien. Una de ellas es los trabajos que yo hago en neurociencia. Y la segunda es la capacidad científica en Puerto Rico. Y es porque yo soy miembro fundador de una organización que se llama Ciencia Puerto Rico, que lleva 15 años, que tiene 13,000 miembros. Yo llevo década y media promoviendo la capacidad científica en Puerto Rico. He entrenado un montón de estudiantes puertorriqueños. Todos los años voy, doy 3 o 4 charlas en Puerto Rico. Sé los equipos que hay en Puerto Rico. Sé la capacidad de la gente en Puerto Rico. Cuando yo le escucho decir eso a él, yo digo, eso no es verdad. No solamente no es verdad, sino que el mandar las pruebas, que era el plan original, la gente no se acuerda ya, pero el plan original del gobierno era mandar las pruebas a Atlanta, a que se le hiciera el CDC. Exacto. Y que le iba a tomar 24 horas, decían ellos. Que las primeras que mandaron, yo no sé si tú te acuerdas, tomaron semana y media. Y que después salió el revolú que estaban mal la información, el papeleo. Se lo mandaron mal escrito, ¿no, hermano? Que yo dije eso que se lo mandaron mal escrito, por un lado está mal que se lo hayan mandado mal escrito, pero por otro lado, a mí, cuando yo escuché eso como científico y como puertorriqueño me indignó, mano, porque yo decía, esto es como cuando Donald Trump vino a tirarnos con papel toalla. Tú sabes que tú le mandas una prueba en una emergencia, en una pandemia mundial, a un técnico Atlanta, y que después de semana y media la persona te escriba para atrás de, mira, me lo mandaste mal escrito. Brother, ¿por qué no me lo dijiste en la media hora después que te llegó? Exacto. O sea, estamos en una pandemia. ¿Qué tipo de prioridad es Puerto Rico para que nos digan 10 días después que lo más? Y fue porque David Becknott se metió allá a preguntar, porque si no se mete allá a preguntar, estuvieran esperando todavía por él. Pero bueno, el punto es que el cuento que estaba haciendo era que en aquel momento se decía que no se podían hacer pruebas en Puerto Rico, que eso no era posible. Hoy por hoy, en Puerto Rico, esto es lo que anunciamos en el live de David Becknott, estamos haciendo sobre 2,700 pruebas solamente en los laboratorios clínicos privados. 2,700 pruebas diarias. Eso nos pone entre los países que más pruebas están haciendo del mundo. Para darte un ejemplo, yo tengo por aquí apuntado porque se estaba mencionando a David. Si tú divides el total de número de pruebas diarias por la cantidad de habitantes, te da un numerito que es la cantidad de pruebas por cada 1,000 habitantes. En Puerto Rico este numerito es 0.85. El mismo numerito para Canadá es 0.69, menos que el de Puerto Rico. Para Chile 0.62. Wow. Para Italia 0.53. Para Corea del Sur, que era uno de los países que se mencionaba que, tú sabes, que lo estaba haciendo muy bien, 0.14. Nosotros estamos en 0.89. Y eso fue gracias a un esfuerzo que hicimos los científicos con los laboratorios clínicos privados, donde nos unimos y todas las semanas, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hora y media, mano. Todas a discutir cuáles son las barreras que están enfrentando, cómo lo resolvemos, cómo lo hackeamos, cómo le metemos caña. Y tengo que decir que los laboratorios clínicos privados de referencia en Puerto Rico, esa gente se ha fajado, mano. Por el pueblo se ha fajado. Pero explícame algo. Ok, me está hablando de 2,000 pruebas. ¿Esto es que tienen esa capacidad de hacerlas o que se están haciendo? Se están haciendo. Y estas pruebas fueron
que se compraron o que se hicieron aquí de cero? Sí, ellos tienen, mira, para tú hacer una prueba, esa pregunta es como decir, tú tienes un bizcocho que está hecho en Puerto Rico, pero tú tienes la harina, la leche, ¿dónde vino eso? Claro. Ok, algunos de esos ingredientes vienen de afuera, pero Claro. las pruebas están hechas en Puerto Rico. El tecnólogo médico que lo hizo en esos laboratorios que están haciendo 3 turnos, esa gente se está metiendo 3 turnos trabajando 7 días a la semana. Y hay como 5 o 6 laboratorios. Mira, está en orden alfabético y para todavía en orden alfabético, esto no es un endoso, pero es que quiero darle crédito a que crédito se merece. Laboratorio Borinquen, Laboratorio Immunoreference, Laboratorio Core Plus, ya se me fue el orden alfabético, pero está bien. Laboratorio Core Plus, los laboratorios Quest, los laboratorios Toledo, y un laboratorio académico del sector académico que es la Escuela de Medicina de Ponce. Y esa gente está haciendo, o sea, lo han dado todo. La Escuela de Medicina de Ponce en particular, que es un laboratorio académico que también más cerca de, tú sabes, de mi corazón por ser un laboratorio académico, pero también porque esa gente, yo me acuerdo hablando con la jefa allí que se llama Kenira Thompson, temprano, y ella me decía, Daniel, que nosotros no podemos, o sea, los distanciamiento social es bien difícil aquí porque nosotros estamos pregando con un montón de gente que está todavía o sea, que acaba de salir del terremoto. Y ellos son una de las personas que dan servicios primarios a esa región del sur. Y esa gente, mano, se ha fajado. De verdad, yo he visto unas cosas bien bonitas en Puerto Rico. Me da mucho, por eso me da tanto orgullo decir lo que dijeron. No se podía hacer, que no se puede hacer en Puerto Rico. Estamos haciendo más pruebas en Puerto Rico per cápita que la mayoría de los países hoy día. Que si hubiéramos usado pruebas moleculares. Que si hubiéramos usado los 40 millones no, y lo hubiéramos dedicado a esa gente. Eso es lo que molesta, porque si se hubieran usado los 40 millones para investigación científica, para esas pruebas, estuviésemos en otro escenario. Se pudo haber abierto más temprano, porque yo digo, yo argumento sobre la importancia del distanciamiento social, sobre las pruebas, y alguna gente me escucha y me dice, este tipo quiere mantener el país cerrado todo el tiempo. Mira, no, yo quiero que el país abra, pero yo quiero que el país abra con datos. Yo no me voy a tirar ciego a la calle, tú sabes, sin saber lo que está pasando. Ahora, el abrir sin datos es una espada de doble filo. Una espada de doble filo por 2 razones. Puede estar abriendo muy temprano y no sabe lo que está pasando, que es lo que siempre se discute. Pero mira, igual yo te puedo decir, che, que pudimos haber abierto muy tarde. Claro. Puede haber sido que nosotros pudimos haber abierto de manera inteligente hace un mes. Eso es una realidad igual. Y yo soy agnóstico, porque yo como científico, yo lo que quiero ver los datos para poder tomar la decisión inteligente y abrir de manera inteligente. Yo no estoy diciendo que no se abra, que se abra de manera inteligente. Y de hecho, yo tengo la impresión de que abrimos tarde y abrimos mal. Entonces, mi argumento siempre ha sido, vamos a aumentar, yo he estado completamente enfocado en este logro que te acabo de mencionar, que es aumentar, y no un logro mío, un logro de Puerto Rico, de los laboratorios clínicos y de la comunidad científica puertorriqueña. Yo simplemente soy un portavoz de ese logro. Pero, y del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que estuvo bien detrás de eso, fue el que formó ese grupo, esa coalición que te estoy mencionando, fue el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y el excelente personal que tiene yo allí. Pero, sí, yo estaba completamente enfocado en ese logro, pero una vez tú tienes ese logro, pues ya tienes la cantidad de pruebas. Y el próximo punto, que es lo que he estado mencionando en Twitter todo el tiempo, es la importancia de tener los datos bien depurados, porque ¿de qué te sirve tú estar haciendo casi 3,000 pruebas al día si esas pruebas las vas a postear en 3 semanas, si no va a hacer el rastreo por contacto? Ese era el próximo punto. Porque me estás hablando de 2,000 pruebas diarias. Casi 3,000, te estoy hablando de 2,700. 2,700, que sí 3,000, pero sin embargo, si no, por ejemplo, en el día de hoy se reportaron 98 nuevos casos positivos, ¿verdad? En los números que están dando, de la manera que lo están dando. Y de esos casos, 89 son las pruebas serológicas y 9 de pruebas moleculares. Entonces, o es que realmente no hay mucha gente, gracias a Dios, contagiándose, o es que no se está informando los resultados de esas pruebas, porque digo, también tenemos falta de datos de que no sabemos cuántas pruebas reales se están haciendo. No, mira, hay 2 cosas ahí. La primera es ¿cómo es que Salud está reportando los datos? Y la verdad es que hoy por hoy a mí se me hace difícil contestar esa pregunta porque Salud sigue cambiando cómo reporta los datos, que es un problema. Mi aspiración como puertorriqueño y como científico es que se mejore la manera en que se manejan los datos en salud, porque yo te puedo decir, che, que el problema que estamos viviendo ahora con cómo se están reportando los datos del COVID, ahora todo el mundo está chequeando el dashboard, pero yo te puedo decir que ese fue el mismo problema que yo vi
como científico y como síndico del Fideicomiso y Tecnología cuando hubo la epidemia del Zika. Fue el mismo problema que vi cuando hubo la epidemia de chikungunya. Fue el mismo problema. Entonces, la gente no estaba chequeando el dashboard de chikungunya. O sea, la mayoría de la gente, los puertorriqueños no lo estaban chequeando, pero era el mismo problema. Entonces, si arreglamos ese problema, como arreglamos el problema de las pruebas, va a ser una gran victoria para Puerto Rico. Bueno, yo lo que quiero es que, yo como puertorriqueño lo que quiero es que Salud, con otras instituciones que saben lo que están haciendo, como el Instituto de Estadística o el Fideicomiso y Tecnología, trabajen juntos. O sea, Puerto Rico no es tan grande para estar haciéndolo por separado, ¿entiendes? Y haciéndolo mal para colmo. O sea, cuando tú me mencionas esos datos, yo no sé qué decirte. Por ejemplo, Giovanni Rosado 19, disculpa que te interrumpa, sí, pregunta también los resultados de las pruebas moleculares, ¿quién las reporta? ¿Dónde están reportadas? Porque es que, volvemos, seguimos escuchando... Giovanni, la manera en que eso funciona, mira cómo funciona eso. Cada laboratorio clínico, incluyendo los 6 laboratorios clínicos de este consorcio que yo mencioné, por ley y reglamento, tienen que presentarle esos datos a Salud. Ahora, esos laboratorios clínicos por separado, si yo, por ejemplo, trabajo en el laboratorio Borinquen y estoy reportando mis datos, yo no sé qué datos está reportando Toledo o Immunoreference o inclusive qué pruebas te están haciendo en Salud, porque los datos que yo estoy dando aquí son los datos del consorcio que nosotros creamos en el Fideicomiso y Tecnología, y las razones porque ellos vienen a donde nosotros y nos dicen, y de hecho esto lo han dicho públicamente, Ilia Toledo, la dueña de los laboratorios Toledo, públicamente ha dicho, mira, yo estoy reportando, que después el secretario dijo, yo me voy a reunir con ella, y después es que salió que tenían que depurar los datos y que no habían contado 18,000 casos, brother. O sea, tú sabes que cuando tenían, ellos, los números de ellos eran 13,000 y ellos tenían 18,000 que no habían contado. Eso, yo no puedo desarrollar una buena analogía que sea más ridícula que la situación que te estoy explicando, así que no lo voy a tratar. Pero es ridículo que tú tengas más casos de incertidumbre que casos que estás certero. Bueno, ellos cuando teníamos esas reuniones 3 veces por semana que estaba explicando, ellos mismos venían de nosotros y nos decían, yo no sé qué está pasando en Salud, porque las reuniones empiezan, mira, nosotros tenemos estas reuniones de 1 hora y media y siempre empiezan con ellos dándonos un reporte de progreso. Hicimos tantas pruebas, estas son las barreras que estamos enfrentando, esto es lo que vislumbramos nos va a prevenir de hacer más pruebas en el futuro, ¿entiendes? Entonces, ahí los científicos que estamos reunidos con ellos, buscamos los artículos, buscamos contactos, buscamos soluciones, se las presentamos, ellos las arreglan, pues ellos se fajan, la arreglan, la implementan y así seguimos iterando y haciendo más pruebas y más pruebas y más pruebas. Pero cuando nosotros empezamos a hacer un montón de pruebas, empezamos a ver los números de salud, decimos, pero contra lo que está pasando. Y ellos mismos nos dicen, nosotros no sabemos qué está pasando con esos números, pero nosotros se lo estamos reportando, pero ellos no están saliendo los números que le estamos reportando. Wow. Entonces, nosotros le decimos a ellos, nosotros siendo el Fideicomiso y la comunidad científica, le decimos, mira, ¿por qué nosotros no hacemos nuestro propio base de datos? Para por lo menos saber dónde estamos nosotros como grupo, si los datos de salud. Y los datos que yo te estoy compartiendo hoy, Che, son los datos, eso tú los puedes llevar al banco, tú los puedes depositar, tú puedes estar confiado, con certeza de que son correctos. En Puerto Rico se están haciendo los laboratorios privados que te mencioné, cerca de esta fecha como el lunes, se estaban haciendo por día 2,720 pruebas. Wow. El lunes en Puerto Rico se habían completado solamente los laboratorios privados 40,466 pruebas. Estos no son números redondos, brother. Esto es, claro, de 40,466 pruebas, quiere decir que nos pone de los territorios de Estados Unidos el número 41 en el número de pruebas, que no es, o sea, no es una A+, sería como una D, ponle. Pero nosotros estábamos con F. O sea, cuando estábamos empezando, estábamos con F, empezamos bien atrás. Y ya estamos número 41. No es una competencia de que, pero tú tienes que, de eso tener una idea de dónde estamos. O sea, estamos mejorando muchísimo y se están haciendo las pruebas que hacen falta. Ahora, no hay razón para tener que utilizar las pruebas serológicas para diagnóstico. Es el punto que quizás lo más importante, si alguien se va a acordar de algo, que sea eso. Igualmente también se están usando en el aeropuerto y se están hablando de que se van a usar, por ejemplo, ahora mismo para la situación de los comedores escolares y toda esta situación del gobierno. Entonces tiene esa situación de los comedores escolares, tú estás cerrando porque te llenan unos positivos, porque estás usando la prueba mal, estás usando la prueba como diagnóstica. De nuevo, la prueba serológica tiene otro uso. Se podría usar la prueba serológica rápida, se puede usar después de la infección para ver si la persona desarrolló anticuerpos, quién tiene anticuerpos, ese tipo de preguntas se puede hacer con la serológica, pero no para ver si tiene el virus. Yo le digo que es como coger un microscopio, apuntarlo al espacio para ver las estrellas.
El microscopio no es la policía. Si tú coges un microscopio, lo apuntas al espacio, el microscopio se usa para ver microbios, y lo apuntas para el espacio para ver las estrellas, no va a ver nada. Y no es culpa del microscopio. No es que el microscopio es una porquería, es que tú no lo sabes usar. Lo mismo con las pruebas serológicas. Entonces, en el caso de la escuela, que te lo quería mencionar, en el caso de la escuela, ellos están cerrando porque tienen unos casos positivos. Pues eso puede ser, como pasó en el aeropuerto, falsos positivos, porque esas pruebas para no entrar en mucho detalle científico y mantenerlo simple, no te he hablado de otros problemas que tienen esas pruebas que tienen que ver con probabilidades bayesas, que lo he tocado en Twitter, pero no. Si quieres te lo explico aquí, pero el punto es que muchas veces esas pruebas te dan un resultado que no es. Claro. Las pruebas serológicas, por la manera en que fueron diseñadas, no porque son una porquería, pues, sino porque fueron diseñadas para darte una visión pixelada de como que el landscape de cómo están las cosas, no un diagnóstico individual. Anyway, pues en el caso de los comedores, pudieron haber cerrado esos comedores por gusto, porque puede haber sido que la persona, ninguna de esas personas tiene el virus que causa el COVID-19. O, y esta es la parte más preocupante, los que salieron negativos, que ahora mismo no se están discutiendo en otros comedores, pueden tener el virus. Entonces, ahí todo el mundo, no, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues darle la prueba molecular. Claro. O sea, porque la serológica positiva no te dice si lo tiene, la serológica negativa no te dice si no lo tienes, pues ¿para qué la estás haciendo? Te pregunto, ¿estas pruebas moleculares las están haciendo porque las personas tienen que pagarlas, están a disposición del Departamento de Salud? ¿Cómo funciona eso? Las moleculares. Las moleculares que están haciendo, las 2.700 que se están haciendo. Eso lo cubre los seguros, las dos. Eso es parte de la serología. Tú me estás preguntando las presiones, ¿por qué la serología? Parte del problema es que los seguros la cubren, hermano. Entonces, los seguros la cubren y la gente dice, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque cuando tú mira, si yo fuese dueño de una compañía, yo no la usaría. Yo se lo dije, yo tuve varias conversaciones con empresarios por teléfono y en base a esas conversaciones, la doctora Giovanna Guerrero, que es la directora ejecutiva de Ciencia de Puerto Rico, en colaboración con el Fideicomiso, en particular el Instituto de Salud dentro del Fideicomiso de Ciencia, ellos organizaron una serie de conversatorios, organizaron 4. Uno fue para los empresarios, el otro para los médicos, el otro para los periodistas y el otro para los alcaldes y líderes comunitarios. Y era para explicar el uso de las pruebas. Y la razón es porque yo le decía a los empresarios, mira, con los que hablé, y esto se discutió en estos foros, yo decía, si yo tengo una empresa, yo no le voy a hacer las pruebas rápidas a mi empleado como un método de diagnóstico, porque primero, los negativos no me van a salir negativos. O sea, los que tienen el virus, que lo tienen la primera semana, me van a salir negativos y me van a cerrar la empresa, man. O sea, en una semana todo el mundo se me va a contagiar y me voy a tener que cerrar por 3 meses. Entonces, ¿qué gané yo económicamente? Eso es número 1. Y número 2, cualquier persona que le haya dado un coronavirus bobo en los pasados 3 meses me va a salir positivo y me van a cerrar de nuevo. O tengo que mandar a esa persona para cuarentena sin razón. Exacto. Entonces, ellos decían, porque cuando yo hablaba con ellos, decían, no, pero por lo menos eso te da un indicio de algo. Yo, no te da un indicio, no te da el indicio que tú quieres, te da un indicio que lo que va a hacer es ponerte a tu personal en peligro, porque es que no es la prueba para eso. No es que la prueba sea una porquería, es que no es para eso. Un tema obligatorio, rastreo de contacto. Claro. Sí. Llevamos 2 meses, yo me acuerdo, entrando el secretario, desde el principio que se debía haber hecho no se hizo. Después cuando entra el secretario actual, yo me acuerdo haberlo entrevistado, o sea, que lo entrevistamos en el circo, le hicimos la pregunta y yo me acuerdo que él me dijo, no, mañana esto empieza, mañana es que 24 a 48 horas. Esa es la respuesta clásica. Sí. La cuestión es que llevamos 2 meses y todavía no tenemos un panorama claro porque no se está haciendo. Han puesto 20 excusas de que si el personal no lo hay suficiente, pero a la misma vez creo que habían alrededor de 500 estudiantes y voluntarios en general disponibles. Los otros días le hacen una pregunta a la gobernadora y dice, no hacen falta empleados, estamos bien. Y el mismo secretario mismo le dice, no, sí hacen falta. Sí. Y entonces tenemos un pueblo como Villalba que tomó su iniciativa propia, aparentemente le ha funcionado y ahora es que el gobierno está conversando con ellos a ver cómo hace. Sí. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, primero, a mí me gusta empezar con lo positivo. Entonces, primero Fabi Cruz de Villalba y hay un montón de epidemiólogos y epidemiólogas como ella que le han metido músculo a eso y ha trabajado con los alcaldes. Y los alcaldes, hermano, yo te digo que tú sabes que los alcaldes se han parado y me recuerda un poco al huracán.
que fíjate, no sé si te acuerdas del huracán, todo el mundo hablando, que hay que reducir los municipios, yo estaba en ese bote también, pero después del huracán los que le dieron la cara fueron los alcaldes. Claro. Y ahora con la pandemia de nuevo, o sea, eso de Villalba pasa en colaboración con el alcalde de Villalba y otros alcaldes también que han dado la cara y muy bien por ello. Pero también muestra una deficiencia a nivel del gobierno central, porque lo que te muestra es que lo tienen que hacer los alcaldes porque no se está haciendo a nivel central. Entonces la pregunta viene siendo ¿cómo es que Villalba lo puede hacer y no lo puede hacer Salud? Y eso es una pregunta legítima. Lo único que puedo decir es una pregunta legítima. Yo estoy bien orgulloso de los epidemiólogos y las epidemiólogas que le han metido y que han montado los sistemas. Yo sé de casos de algunos de esos trabajos que ellos han hecho que han sido muy buenos, que es donde ellos han predicho los casos positivos antes de que llegaran las pruebas de los resultados. O sea, que así de efectivo ha sido el sistema. Entonces, o sea, funciona. Eso fue lo que hizo Nueva Zelanda. De una manera simple, ¿cómo funciona eso de rastreo de contacto? Claro, mira, rastreo, mira, nosotros no vemos el virus, entonces para todo el mundo el virus es como que este concepto abstracto, pero hay que entender que el virus es algo físico. Tú no puedes pasar lo que no tienes. Si yo no tengo el virus, yo no te puedo contagiar. Eso es como, debe ser sentido común, pero tenemos que realmente internalizarlo. Si no internalizamos, porque como no lo vemos, la gente subconscientemente es como que ya lo puedes coger de cualquier lado, ¿no? De verdad, no. Lo coges de una persona infectada. Que la persona escupió en una mesa y tú lo tocaste y te contagiaste, sí, pero fue una persona la que escupió, ¿entiendes? Ok. Claro. Si tú sabes los casos positivos, tú puedes detener el virus simplemente rastreando con quién estuvo en contacto esa persona. O sea, en el ejemplo que yo te di antes, que yo te di un ejemplo donde yo te contagiaba a ti en esta entrevista, ajá, pues tú vas para el Circo de la Mega y allá contagias al gánster y a todos tus colegas que están allí. Pues entonces el rastreo por contacto dice, bueno, pero entonces, che, ¿con quién tú estabas en contacto? Pues yo fui a grabar aquí. Entonces ellos pueden predecir aquí, dependiendo de los contactos que tú has tenido, ellos pueden decir, bueno, pues tú pusiste a estas personas en peligro. Entonces te hacen las pruebas y si ellos logran encontrar el círculo con quien tú estuviste en contacto, pueden entonces aislar ese círculo y limitar que ese círculo siga regándose. Porque el problema que tú tienes con este virus es que si cada persona, nosotros lo hemos visto en Puerto Rico, se limitó un poco por la cuestión de la cuarentena y el toque de queda y todo eso, pero imagínate estuviera todo el mundo por la libre, cada persona, esto se han hecho estudios epidemiológicos para saber esto, que cada persona puede infectar 5 o 6 personas en las 2 semanas que tiene el virus. Pero cada persona infecta 5. Entonces, estas 5, cada uno de estos te infectan 5. Y cada de esos 5 te infectan 5. Y de momento por eso fue que empieza el virus en una ciudad en China. Y de momento llega a Puerto Rico. ¿Cómo llega a Puerto Rico? Porque tiene entonces el rastreo por contacto te permite limitar eso. Sí, es que, como tú dices, es increíble cómo Villalba, ¿verdad? Con esta iniciativa y demostrando una vez más la calidad de profesional y científico que tenemos en el país y entonces el gobierno con los millones y millones de dólares que tienen, ¿verdad?, disponibles, pues sí, no lo hay. Yo quiero que el gobierno salga bien, o sea, yo he sido crítico de la cuestión en público, pero he sido crítico, yo pienso que de una manera justa. Yo también dije cuando lo estaban haciendo bien, he sido crítico de una manera justa porque como puertorriqueño yo lo único que quiero es que se haga bien. Yo no voto en Puerto Rico. Yo lo que quiero es que se haga bien. Yo tengo muchos seres queridos en Puerto Rico y quiero que se haga bien. Entonces, lo más que yo quiero es que ojalá, yo sé que están hablando con Fabi, con la doctora Cruz, y tratando de implementarlo, ojalá lo hagan porque es que hace falta. Mira, Daniel, Robert Bobby Rodríguez pregunta que si es verdad que una persona que le dio sarampión pudiera dar positivo a la prueba. Yo entiendo que no. Yo entiendo que una persona que le dio sarampión no debe dar positiva. Primero, me imagino que está hablando de la prueba serológica, que los anticuerpos que reconocen el agente causante del sarampión son diferentes a los anticuerpos que causan el COVID-19. Ahora, Robert, como había mencionado, esas pruebas rápidas serológicas, déjame aclarar que hay diferentes tipos de pruebas serológicas. Hay unas pruebas serológicas que son cuantitativas. Esas están llegando a Puerto Rico ahora, se están estableciendo en los laboratorios clínicos. En unos meses vamos a estar hablando de esas y yo no quiero confundir la gente que va a decir, pues eso son las que no, tienen su lugar y las pruebas serológicas cuantitativas son bien confiables. Estas pruebas serológicas rápidas son unos cartridges que te venden
se lo hacen las mismas compañías que te hacen los exámenes, las pruebas de embarazo. Y muchas veces no funcionan. ¿Entiendes? No fueron diseñadas para eso. Fueron diseñadas para hacer un montón y tú... Mira, te voy a dar un ejemplo de un uso correcto. En la ciudad de Nueva York compraron como 250,000 de esas pruebas, se fueron por Manhattan, el alcalde se fue a distribuir, pero mira, hacerle la prueba al que apareciera. Así funcionan bien. ¿Por qué? Porque después tú coges todos esos resultados y tú las miras y tú dices, ya tengo un 10% de la población, quítale o ponle 2%, entre 8 y 12. Entre 8 y 12% de la población ya le dio el virus. Me salió positivo, le dio algún tipo de coronavirus. Y entonces de esa manera tú puedes planificar, tú dices, bueno, en Manhattan está así, en Brooklyn está de esta otra manera, en el Bronx está así. Entonces así funcionan bien. Pero para un individuo, para saber si no funciona para eso. El secretario de Salud había dicho Pensaba que me iba a decir que el secretario de Salud tenía una pregunta. Bueno, tal vez debería de por lo que he visto, debería tener la pregunta. Está por Twitter aquí, tiene una pregunta. Claro, el que está es el representante Tony Soto, que escribió por ahí por Twitter, que está pendiente. El secretario de Salud hace tiempo atrás había dicho que el pico de contagio se esperaba para principios de mayo. Luego dijo que no, que para junio. Después dijo que ya habíamos pasado el pico y yo voy a el espejismo del pico. Dice que el pico nunca existió. ¿Sabes? Es como una novela existencial, ¿verdad? Como esperar por un fantasma. Mira, ¿qué es el pico? El pico es cuando tú tienes cuando tú haces una gráfica de con cuántos contagios estás teniendo, llega un momento que la cantidad de contagios empieza a bajar. Esa curva que se causa por la baja en la cantidad de contagios, no la cantidad total, fíjate, tiene que ver, es un poquito más sutil que eso, tiene que ver con la aceleración. Cuando empieza a decelerar la cantidad de contagios, eso lo llaman el pico. Ese dato es importante porque te dice para una circunstancia específica que ya está empezando, no estás viendo los contagios exponenciales que estabas viendo de primera instancia. O sea que ya empieza a tener la situación bajo control. Ok. Varias cosas importantes que la gente se confunde con los picos, los famosos picos. Primero, obviamente, para tú tener un pico tienes que tener la manera de conectar los datos. Si no tienes los datos, no va a haber un pico. O sea, es que fue lo que cuando... Sí, que decían como que no, por ejemplo, ya hemos visto cómo la cantidad de positivos ha ido bajando, pero yo decía sí. O sea, cuando ellos decían... dime cuántas... Porque puede tener 5 positivos, pero hiciste 10 pruebas, correcto, no es lo mismo 5 positivos de 100 quién se la pruebas. Hiciste, exactamente. Entonces, cuando ellos decían que si el pico venía el 8 de mayo, yo pues, espérate, el 8 de mayo a las 3 de la tarde, el pico llega el 8 de mayo a las 3:12. En un vuelo de América, oye. Exactamente, va a llegar en un Uber. Entonces, yo decía, pero ¿cómo ellos pueden decirlo con tanta precisión? Porque si tú me dices, pico llega en mayo, yo te digo, bueno, pues son unas proyecciones. O sea, ellos pudiesen haber dicho, por ejemplo, mira, no tenemos los datos, estamos haciendo lo siguiente para conseguir los datos. De acuerdo a los datos que tenemos ahora mismo, que son bien limitados. Y de hecho, hubo científicos que hicieron eso, el doctor del Task Force, profesor de la Universidad de Puerto Rico, Juan Carlos Reyes, lo explicaba así. Decía, no tenemos los datos, pero ahí hubo otros problemas. Pero bueno, el punto es que cuando yo empiezan a mencionarlo así por día y el día exacto, pues o sea, ya no era de creerse. Pero yo lo que quiero explicarle el pico es lo siguiente. El pico es algo relativo. ¿Por qué algo relativo? Porque el pico representa cuando la aceleración de contagio está cambiando para una circunstancia específica. Las circunstancias específicas del pico que no estamos viendo porque no teníamos las pruebas, eran las circunstancias mediante las cuales la gobernadora establece el toque de queda. Y eso es importante entenderlo porque una vez cambia esa circunstancia, va a cambiar el pico. Por eso yo digo, va a haber otros picos. O sea, si tú abres, puede que las infecciones aumenten. De hecho, es muy probable que las infecciones aumenten y las infecciones van a aumentar y va a haber otro pico. Entonces, ¿cuál es
el detalle importante aquí? ¿Es realmente el pico? El detalle importante aquí es que tenemos que tener las pruebas y el rastreo por contacto para poder hacer las proyecciones epidemiológicas y saber dónde vamos, porque esto no es un pico, esto es una cordillera. Nosotros estamos en una montaña rusa, estamos aprendiendo a vivir con el virus. No nos podemos esconder y cerrar el país por meses sin saber. De la misma manera que, mira, yo hago la comparación con los huracanes, que los huracanes pues lo entendemos mejor y la gente se le hace más fácil entenderlo. Nosotros podemos prepararnos tuvimos la tragedia del 2017, pero usualmente en Puerto Rico hay huracanes y nos preparamos bien. Y nos podemos preparar bien porque sabemos por dónde viene el huracán y podemos predecir con cierto grado de confianza por dónde viene. Si no tuviéramos esos Dopplers, si no tuviéramos esa data científica que nos permita hacer las proyecciones meteorológicas, mira, se viene por aquí, hay esta posibilidad que llegue, los vientos vienen así, etcétera, sería el equivalente, lo que hemos hecho, sería el equivalente de yo decirte, bueno, estamos en temporada de huracanes, hay una tormentera en el patio, métete allí en agosto con suficientes provisiones y yo te voy a tocar la puerta en noviembre para que salga. O sea, eso no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Establecer los sistemas de rastreo, entender por dónde vienen los vientos, conseguirte los meteorólogos que te hagan las proyecciones. Entonces así tú mantienes el país abierto hasta que tengas que cerrarlo antes del huracán, el día antes, tiene una alarma, cerramos. Eso es lo que tiene que pasar con este virus. Y no puede ser unas cosas así de abrir como que por corazonada o porque nos pareció bien o lo que sea. Tienen que ser unas cosas bien planificadas, inclusive algo que no se ha hecho en Puerto Rico que se pudiese hacer si tuviésemos los datos, es abrir por regiones. Tú puedes tener regiones de Puerto Rico que están más abiertas que otras, en vez de hacerlo como por negocio, como que salones de belleza. ¿Qué tipo de categoría es esa? Pero tú sí pudieras decir, mira, en la región de la montaña no tenemos tantos casos, podemos abrir todos los negocios. En el área de Naranjito, Orocovi, Barranquita y Bonito. Eso lo pudiese hacer, pero no lo puede hacer porque no tenemos los datos. Si tuviésemos los datos, ese es el tipo de futuro que pudiésemos tener. Sí, ¿tú crees que, hablando precisamente eso de la apertura, cómo tú ves cómo se ha manejado esta situación de que, pues, de que ahora se está hablando de que la semana que viene se va a seguir, pues, abriendo más, flexibilizando la cosa? Pues, hermano, mira, cuando yo miro los datos, yo estaba mirando los datos. Perdona que te interrumpa, porque ahora mismo, con la poca apertura o flexibilización que ha habido, tú sales a la calle y tú sientes como que la gente lo ha tomado como que cierta normalidad, porque ya tú ves el flujo de autos, ves la gente en los parques. Entonces, porque la gente, el problema es que tiene una espada. Mira, lo que ha pasado con la cuarentena, el distanciamiento social, si los datos. El distanciamiento social es un tema. El distanciamiento social de los 6 pies, eso se tiene que hacer, las mascarillas, eso tienes que hacer anyway. Pero la cuarentena, el toque de queda, el estar en las casas, encerrado, el que no podía salir, que si tenía la tablilla o tal tablilla tal día, eso tiene mucho más lógica si tú tienes los datos para saber cómo tú vas. Si no estás reaccionando a poca información esto es una espada de doble filo porque tú puedes reaccionar, tú puedes sobrereaccionar y es verdad que allanas la curva, pero te trae un montón de otros problemas, te trae problemas mentales, te trae problemas económicos, te trae problemas de violencia doméstica, te trae un montón de otros problemas. Entonces, pero tampoco quiere abrir de cantazo. Entonces yo lo que digo como científico es que, mira, tenemos que mirar los datos. Cuando yo miro los datos, estaba mencionando que nosotros estamos teniendo los datos ahora de estos laboratorios, que los vamos a sacar pronto, los vamos a compartir pronto y lo compartimos con David Becknott. Yo estaba mirando a ver si me había mandado por email para compartirlo contigo ahora, pero te puedo adelantar que ya había un bajón enorme en los casos en Puerto Rico hace un mes. Si yo hubiera sabido eso, si yo soy personal salubrista en Puerto Rico y yo tengo esa información hace un mes nosotros pudiésemos haber empezado a abrir inteligentemente. Pero en vez de una corazonada como que, porque hay otra gente que dice, yo lo sabía. Pues, ¿cómo tú vas a saberlo, mano? ¿Sí? O sea, no tenemos los datos, ¿cómo vas a saberlo? Que si los hospitales, la muerte. Bueno, es verdad, pero hospitales y la muerte son datos que nos vinieron hace poco y nos vinieron tarde. O sea, el tú esperar los datos de la hospitalización y las muertes como datos para tomar decisiones. La analogía que yo hago es como tú estar guiando con los ojos cerrados y decirle el choque avisa. A tomar una decisión de si te va a cambiar de carril o si va a acelerar. Claro. No es una buena estrategia. Entonces, que de eso de seguro, tenlo por hecho que una vez lo saquen, los van a coger como de ellos, como que es su más grande logro. Es que esto no es una adivinanza. No, o sea, por eso yo digo que no hace falta la mentalidad científica, porque tú no puedes.
está mal el que dice nosotros no vamos a poder salir nunca, nos tenemos que encerrar, esto no se puede abrir, como está el que dice no, ya yo lo sabía, aquí no ha pasado nada, teníamos que haber abierto hace un mes. ¿Cómo tú lo sabías? O sea, la cosa correcta de hacer aquí, porque esto va a haber otras curvas, el virus va a continuar, lo correcto de hacer es establecer los sistemas y gracias a Dios ya por lo menos tenemos lo de las pruebas y eso va a ir aumentando, ya eso es una barrera que vamos mejorando. Pero ahora los sistemas de rastreo, los sistemas de datos para entonces poder abrir inteligentemente y lo podemos hacer. O sea, lo hemos hecho, los puertorriqueños lo hemos hecho, no lo hemos hecho a nivel del gobierno pues ya tú sabes, no tendrá nada que discutirlo, pero se tiene que hacer, el gobierno debe de hacerlo por el pueblo. Y esta es la pandemia del siglo, hermano, aquí es como nosotros nosotros nos gusta ver que si los rubios en los equipos claro. Este es el juego, es el juego. Me gustaría que me hablara sobre los científicos boricuas, que están, yo sé que lo han mencionado varias veces y me consta porque he leído, han estado bastante activos, tanto tú como un montón de compañeros a través de las redes sociales. Háblame de ello, háblame del fideicomiso de ciencia, que mucha gente no conoce, no sabe que existe un fideicomiso de ciencia. ¿Por qué no se le da la importancia o el gobierno no le da los fondos que realmente debería de darle? Tengo entendido que durante esta pandemia hicieron alrededor de unos 80 propuestas, que solamente 5 fueron las que creo que pudieron hacer. Sí. ¿Sabes? Nosotros tuvimos una mira, ¿qué te puedo decir de la ciencia boricua? Hay una cantera de talento increíble y nosotros los vamos a necesitar como país para poder hacer lo que necesitamos hacer. O sea, un ejemplo, para muestra un botón, te acabo de hablar de que fuimos de que nos dijeran como a nosotros como comunidad, que yo dije, ¿tú me vas a decir eso a mí? No, o sea, como comunidad nos dijeron, no, en Puerto Rico esto no se puede hacer. ¿Qué? Ahora estamos haciendo 2.700, estamos haciendo más que Canadá, ¿ok? Per cápita, más que Canadá. Entonces, eso es las pruebas, pero después tú tienes un montón de temas que los científicos boricuas así. Yo le digo que la ciencia boricua es como decir la literatura boricua o la música boricua. Es una parte de nuestra cultura y lo que nosotros no hagamos como boricua en ese renglón, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, déjame darte un ejemplo, porque la gente dice, no, la ciencia es universal, es verdad. La ciencia es universal como la música universal. O como la comida universal, pero hay comida boricua, hay ciencia boricua. Entonces, la ciencia boricua es una actividad cultural nuestra. Nosotros podemos usar nuestro cerebro y contribuirle al mundo conocimiento. Bueno, ¿qué más bonito que eso? Y hay preguntas que si nosotros no contestamos como puertorriqueños, nadie la va a contestar por nosotros y hay científicos que tienen la capacidad de hacerlo en Puerto Rico, pero necesitan apoyo. ¿Y qué tipo de pregunta, por ejemplo? Nadie nos va a contestar. Pues mira, cuando a ti te da el virus, te mencioné que solamente con 1% de la población se le complica el panorama. Tú y yo hablamos de que en Puerto Rico hay más casos de asmáticos, hay más casos. Pues, ¿qué factores genéticos en la población puertorriqueña nos hacen más propensos a este virus? O inclusive, mira cómo los números bajaron, quizás que nosotros tenemos más resistencia. Sí, vamos, te voy a dar un escenario de fantasía, pero por darte un escenario. Si nosotros tuviésemos más resistencia, nosotros como puertorriqueños no quisiésemos saber eso, para número 1, poder abrir la economía y número 2, poder compartir esos conocimientos con el mundo para que se beneficie a otra gente que no tiene esa resistencia. ¿Cómo el virus está cambiando en Puerto Rico? Si ese virus está mutagenizando, ¿no quisiésemos nosotros los puertorriqueños saber eso? Y si nosotros no contestamos esas preguntas, ¿quién va a venir a contestárnoslas? Entonces, esas son el tipo de preguntas que cuando nosotros hicimos la convocatoria a través de Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, le dijimos a la comunidad científica, piensa cómo tú puedes utilizar décadas de solucionar problemas, de hacer descubrimientos para beneficiar a tu patria, beneficiar a tu pueblo. Y esos científicos se sentaron y te digo que nos llegaron 80 propuestas. Y cuando yo digo ciencia boricua lo defino ampliamente porque en Puerto Rico hay científicos de la India, de Francia, de Italia, de todas partes. Y hay científicos puertorriqueños que estamos fuera de Puerto Rico. Pero somos una comunidad que estamos interesados en la ciencia y en Puerto Rico. Entonces toda esa gente puso sus cabezas y había unas propuestas fantásticas, pero solamente pudimos dar 6 porque no se ha priorizado el darlo. Mira, ahora mismo tuve una conferencia de prensa hoy de que hay yo no sé cuántos cientos de millones de dólares y no había ni una palabra ahí que dijera investigación científica. En la pandemia del siglo, brother. O sea, es como 2.200 millones de dólares. Y ahorita yo también estaba, o sea, como que tomando notas para la conversación contigo. Y ese era uno de los datos, de los puntos, era como que, pero
Ni una palabra que dijera investigación científica, ni una, de todos los renglones que habían. Entonces, yo como científico me siento ahí y digo, ¿qué tipo de asesoría está teniendo el gobierno cuando está tomando estas decisiones que no tienen ni una sola palabra ahí? Ojalá recapaciten y se den cuenta de que van a necesitar los científicos, porque no hay ninguna de las estrategias que ellos pusieron ahí, es una estrategia que va a funcionar si no integran la ciencia en ese proceso. Ni siquiera la estrategia donde ellos pusieron pruebas y rastreo de contacto va a funcionar si no integran la ciencia. Tienes que integrar la ciencia, tienes que integrar la comunidad científica, tienes que apoyar la comunidad científica, tienes que apoyar la comunidad académica. Y mira, yo te digo esto, Che, y a mí, yo no recibo un bellón de eso. Los fondos míos como científico, yo trabajo aquí en la Universidad de Yale, vienen de otra parte. Yo lo digo como fanático de la ciencia puertorriqueña y lo digo por los colegas que tengo allá, que están moliendo vidrio y están haciendo un trabajo espectacular. Por esa gente es que yo lo digo. No, y es increíble porque ¿tienes alguna idea de cuánto es el presupuesto que se le asigna a este fideicomiso? Creo que la última, chicos, es que está el presupuesto y está lo que realmente llega. Vamos a hablar claro. ¿Cuánto es lo que llega entonces? Lo que se supone que llegue, se supone que estén llegando alrededor de 10 millones al año. Ok. Se supone que estén llegando. Que eso es, o sea, que realmente es bien poco dinero, mano. Yo tengo, a mí como científico, yo solo, en donde estoy aquí trabajando en Yale, que he tenido la buena fortuna de poder amasar algunos grants y me llegan fondos y qué sé yo, mi laboratorio tiene un presupuesto como de 2 millones al año. O sea que mi laboratorio solo, aquí en la Universidad de Yale, tiene un quinto del presupuesto de todos los científicos de Puerto Rico en términos de este fideicomiso. Eso no puede ser. No, es increíble porque también tú ves que a cada rato, cada vez que se quiere dar dinero para algo, que todo el mundo como que lo cuestiona, tú escuchas la famosa frase de, no, es que identificamos los fondos, pero los identificamos de dónde, porque cada rato, o sea, no hay chavo para cosas importantes como para la ciencia, educación especial y un montón de otros temas que podríamos hablar, pero a cada rato para cualquier estupidez es como que no identificamos los fondos. Pero, sí, para cualquier fiesta patronal, que a mí me encantan las fiestas patronales, pero tienes que ponerte a cuestionarte cómo salen 40 millones rapidísimo para comprar pruebas serológicas, pero no se podía encontrar pruebas entonces para poder apoyar la comunidad científica, apoyar los descubrimientos que de nuevo esto va a durar, Che, para ir concluyendo, esto va a durar año y medio, 2 años, ¿entiendes? No que vayamos a estar encerrados como estamos, pero el virus vamos a tener que aprender a bregar con él. Y en Puerto Rico tenemos la capacidad científica y necesitamos aplicar esa capacidad científica para poder responder de manera inteligente, para poder abrir la economía, para poder mantener a la gente saludable, para que los médicos puedan estar protegidos. Y eso es lo que hace falta. Y a la medida que podamos lograr eso, los puertorriqueños vamos a estar bien y lo podemos hacer. Se ha hecho y se puede hacer. Rapidito ya para terminar, ¿qué han hecho otros países que han tenido éxito? Mira, yo digo que es bien interesante porque este virus ha cortado un eje político que no es el conservador y el liberal. Entonces, usualmente los ejes políticos que tú piensas en los países conservador, liberal, esos son los partidos siempre. En Puerto Rico tiene que ver con el estatus, pero en los restos de los países es conservador, liberal, conservador, liberal. Pero este virus, tú tienes países liberales como México, con administraciones liberales como México, conservadores como Estados Unidos, y están los dos fastidios. Y la razón es, y tienes conservadores y liberales que están bien en otros países, Corea del Sur, Singapur, Alemania también. Y lo que la diferencia es cómo esos líderes escuchan a los científicos, mano. Yo nunca he visto algo similar, pero es como esos líderes escuchan a los científicos. En Alemania, la canciller, la presidenta, el equivalente a la presidenta, ella tiene una preparación creo que tiene una maestría en química. Entonces ella pues escucha, tiene un comité científico, lo escucha, aplica lo que escucha. Entonces los otros países que no han hecho eso, pues se han perjudicado y se van a continuar perjudicando porque esto va para largo. Rapidito, tengo aquí un par de preguntitas para si tienes la contestación. Dice Wanda Mujica, ¿por qué dicen que el virus mutó? ¿Es que ahora es más contagioso? Mira, no hay evidencia de que el virus haya mutado para convertirse en más contagioso. Los virus sí mutan y nosotros queremos, la comunidad científica, eso es lo que estaba argumentando ahorita, nosotros tenemos la capacidad científica en Puerto Rico, por ejemplo, de ver cómo ese virus va cambiando, sí cambia, pero ahora mismo no tenemos evidencia de que ese sea el caso. Pero deberíamos crear, tenemos la capacidad, deberíamos darle apoyo a los científicos que puedan hacer ese tipo de trabajo
para que nos investiguen no solamente si está pasando y si fuese a pasar, sino cómo eso compagina con la genética nuestra como puertorriqueños. Porque esa pregunta nadie nos la va a contestar. Para cuando alguien baje de Atlanta a contestarnos esa pregunta, ya va a ser muy tarde. Giselle Meléndez dice, personas con condiciones que toman medicamentos inmunosupresores como artritis reumatoide deben salir cuando comiencen a abrir la economía. Mira, Giselle, esa es una buena pregunta. Yo no voy a dar consejos médicos por internet porque no entiendo las otras complicaciones, los otros casos médicos que vaya a ver, pero yo lo que haría es que consultaría con un médico para ver si tú estás o la persona a quien tú te refieres está en una de las poblaciones vulnerables. Y también, ¿tienes alguna idea de cuánto costaría una prueba molecular privada si yo quisiera ir al laboratorio a realizármela? Va a depender si tienes seguro médico o no. Entonces, va a depender de ese hecho. El costo neto, o sea, lo que le cuesta al laboratorio, creo que están menos de $100, 65, 70, no me acuerdo, algo así. Okay. Pero depende de ¿cómo se dice? El deducible. Claro. El deducible va a depender de tu seguro médico. O sea, que tú no vas a tener que pagarlo completo necesariamente. Daniel, algo que tú entiendas que sea importante, tal vez que no hayamos, ¿verdad? Tocado aquí en los temas, o algo que quieras decir ya para concluir. Bueno, mira, yo estoy bien orgulloso de lo que Puerto Rico ha logrado hasta ahora. El round número 1, yo pienso que sí, que hemos logrado reducir unos pronósticos que se dieron temprano, que estaban bien pensados. Unos pronósticos, yo no sé si la gente se acuerda, de decenas de miles de muertes, pero no fueron inventados, eso es una realidad. Lo que pasa es que los puertorriqueños con sus conductas y con lo que hicieron lograron reducirlo. Yo sé que vino un costo bien alto. Mi esperanza para mi pueblo, para mi país, es que se establezcan los sistemas científicos que nos protejan de esta pandemia que va a durar y que nos protejan de las epidemias que vienen. Esto es un cuento que ya lo habíamos visto antes, lo vimos con el Zika, lo vimos con el chikungunya, lo vemos con el dengue, habrán futuras epidemias de dengue. En la medida que nosotros podamos integrar la ciencia en la toma de decisiones del gobierno y de la política pública, en la medida que podamos apoyar la comunidad científica puertorriqueña que está ya trabajando por el pueblo de Puerto Rico, vamos a salir adelante, van a hacer inversiones que van a regresar con creces, y es lo que le deseo a mi país. Bueno, pues para la gente que entró tardecito, está Daniel Colón, que es biólogo molecular, neurocientífico, también es profesor de la Universidad de Yale, síndico del Fideicomiso de Ciencia y cofundador o fundador de Ciencia PR, que también están bastante activos por ahí. Así claro. Que, ¿dónde te puede seguir la gente? Si, ¿verdad? Tú estás bastante activo. Sí, las iniciales mías son Daniel Alfonso Colón, D.A. Colón, en Twitter. Me pueden seguir con ese handle, D.A. Colón. Daniel, te agradezco 1.000.000, ¿verdad? Este tiempo, cogí 1 hora y pico de tu tiempo, que sé que es bastante ajetreada, pero esperamos que hayamos podido, ¿verdad?, aclarar muchas dudas y llevar una información bastante clara a la gente. Gracias, lo disfruté mucho, gracias, y gracias por la oportunidad. Y buenas tardes. Espero tener la oportunidad luego de hablar de otros temas, así que mucho éxito por allá. Claro que sí.